A veces me pregunto cuántas decisiones en mi vida no tomé realmente yo, sino el miedo. Y es curioso, porque uno crece creyendo que vive libre, que piensa por sí mismo, que decide porque quiere decidir. Pero cuando uno se sienta en silencio, sin el ruido del mundo, se da cuenta de que muchas de esas decisiones estaban teñidas por una sombra silenciosa que se sienta al lado de uno desde la infancia. El miedo. Y esa pregunta que hace Napoleón Hill, ese 98% que vive a la deriva, es más real de lo que quisiéramos admitir. Yo he sido ese 98%. A veces sigo siéndolo. He tenido sueños enormes, absurdamente grandes, de esos que uno no se atreve a decir en voz alta porque siente que nadie lo va a tomar en serio. Pero ¿qué fue lo que me detuvo tantas veces? No fue la falta de capacidad, no fue la falta de oportunidades. Fue la falta de fe en mí mismo. Fue creer más en mis dudas que en mis posibilidades. Hill lo llama alienación, esa costumbre de aceptar lo que la vida nos tira como si fuera lo único disponible. Yo he pasado temporadas enteras así, aceptando cosas que no quería, trabajos que no me llenaban, rutinas que apagaban mis ganas, simplemente porque pensé que así era la vida. Y lo peor es que uno ni siquiera se da cuenta de cómo se va apagando. Uno se convence de que lo está eligiendo, cuando en el fondo solo está evitando asumir el riesgo de elegir algo distinto. Y sí, ese miedo se nos instala desde pequeños. A veces lo recibimos sin que nuestros padres siquiera lo noten. La iglesia enseñándonos a cuidarnos del diablo, de no pecar, de no fallar. El colegio enseñándonos a memorizar fechas que jamás usamos, pero no a entender quiénes somos ni a qué vinimos. Crecemos repitiendo fórmulas, cumpliendo horarios, aprobando exámenes, pero no aprobándonos a nosotros mismos. Nadie nos enseña a gestionar el miedo, solo nos enseñan a obedecerlo. Por eso me conecté tanto con la historia de Napoleón Hill. No porque él fuera un genio iluminado, sino porque él también estuvo perdido. Años de entrevistas, conversaciones, reflexiones, y aún así no encontraba su camino. Uno pensaría que alguien que habló con los hombres más exitosos de su época tendría claridad absoluta, pero no. Él también se quedó paralizado, también dudó, también se dejó nublar, y entonces aparece ese momento que quien haya pasado por algo similar sabe que es real, la conversación con uno mismo. Esa voz que no es externa ni mágica, sino interna, pero que por alguna razón suena más firme de lo normal. Esa voz que aparece cuando uno se cansa de cederle terreno al miedo, Hill la llamó inteligencia infinita. Yo no sé si tiene nombre, pero sí sé que todos la tenemos. Es esa voz que te habla cuando ya no te queda otra opción que escucharte. Esa voz que te dice, ya deja de buscar permiso para vivir. Esa voz que te recuerda lo que siempre supiste, pero olvidaste, que la duda es ruido y la fe es dirección. Esa voz le dijo que terminara su libro, que dejara de esperar, que dejara de justificarse. Y eso, sin exagerar, fue lo que cambió todo. Y aquí es donde más me conecto con él. Uno no necesita tener todo resuelto para empezar. A veces basta con un momento claro en medio del caos, un instante en el que uno se cansó de posponer su propio destino. Hill no tenía todas las respuestas, pero tenía una decisión: dejar de obedecer al miedo. Yo he tenido momentos así, días donde me he enfrentado a mí mismo y me he preguntado, ¿qué pasaría si dejara de dudar de mí durante solo una semana? ¿Qué pasaría si, por una vez, actuara como si la fe fuera la fuerza dominante en mi vida y no el miedo? Y es increíble, pero en esos momentos todo cambia, no porque todo se vuelva fácil, sino porque la energía se ordena, la mente se aclara, las ideas llegan
donde antes solo había ruido. Uno deja de caminar en círculos, uno deja de sentirse ajeno a su propia vida. Eso fue lo que le pasó a Hill y eso, creo yo, es lo que todos buscamos. Esa chispa de claridad donde finalmente decidimos que nuestra vida no puede seguir siendo una reacción automática, sino una creación consciente. Cuando uno entiende eso, que el miedo es el hábito y la fe es la decisión, algo adentro se acomoda. Uno se vuelve, por fin, protagonista. Y tal vez ese es el verdadero mensaje, que el miedo siempre va a existir, pero la obediencia al miedo sí se puede desactivar, que toda nuestra fuerza aparece cuando dejamos un espacio vacío en la mente para que entre la fe. Y en ese espacio, créeme, uno se encuentra con la mejor versión de sí mismo. Cuando uno mira la historia de Napoleón Hill con un poco de distancia, se da cuenta de algo fascinante. Ese hombre no solo escribió sobre superación personal, él literalmente creó el género. Antes de él, nadie hablaba abiertamente de la mente, del propósito, de la fe como fuerza interna. Y no porque no fueran temas importantes, sino porque casi nadie se había atrevido a meterse ahí. Hill lo hizo porque entendió por experiencia propia que la mente es el campo de batalla más real que existe. Por eso digo que él se volvió enemigo directo del hábito de alienarse. Él sabía lo que se siente vivir a la deriva y sabía lo que se siente despertar. Y ahí es donde el mensaje se vuelve personal, porque Hill no lo dijo desde un pedestal, lo dijo desde el barro, desde la incertidumbre, desde ese lugar donde uno se mira al espejo y no reconoce a la persona que está ahí porque sabe que está viviendo por debajo de lo que sueña. Hill sabía de primera mano que la llave del éxito, si es que existe una, es aprender a gobernar la mente antes de querer gobernar cualquier otra cosa. De hecho, cuando uno recorre su vida, lo más poderoso no es su éxito final, sino el giro que dio cuando definió un propósito claro. Y eso es algo que siempre me ha hecho pensar. Uno puede tener talento, puede tener ganas, puede tener oportunidades, pero mientras no haya una dirección clara, todo eso se dispersa. Es como tener un río sin cauce, mucha agua, pero sin fuerza. Encontrar una meta, una verdadera meta, es casi un acto espiritual, no porque sea místico, sino porque es profundamente íntimo. No lo puede hacer tu papá, no lo puede hacer la escuela, no lo puede definir una religión, ni un jefe, ni un amigo. Y, sin embargo, muchos vivimos décadas esperando que alguien nos diga, tu camino es este. Hill entendió que nadie va a llegar con un mapa. El mapa toca dibujarlo uno y a veces a lápiz tembloroso. Y aquí viene algo que suena simple, pero no lo es. Incluso en las peores situaciones, todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad de elegir qué tipo de pensamiento vamos a cultivar, positivos o negativos. Esa elección es invisible. Nadie la aplaude, nadie la registra, pero es la más determinante. Y no es una frase bonita para pegar en la pared. Es una fuerza real. Piensa en la Gran Depresión, gente perdiendo casas, empresas quebrando, familias enteras viviendo al día. Ese era el contexto. Y aún así hubo personas que encontraron una manera de sostenerse en su propia fe interna. Personas que se negaron a hundirse con el entorno, entre ellas Henry Ford. Ford tenía todas las razones del mundo para doblarse, para renunciar, para decir no se puede. Y sin embargo eligió otra ruta, eligió mantener el miedo afuera, como quien cierra la puerta de su casa porque no quiere que entre la tormenta. Y gracias a esa mentalidad, no al dinero, no a la suerte, no al momento histórico, es que creó la primera línea de ensamblaje, revolucionó la manufactura, democratizó el automóvil y cambió para siempre la forma en que se mueve el mundo. Su éxito no fue producto de un golpe de suerte.
fue producto de una mente disciplinada a pensar en lo que quería y no en lo que temía. Eso me lleva a lo mismo que decía Hill. El factor más importante del éxito está en eso que parece pequeño, pero no lo es. La forma en que piensas. Tú escoges si te alineas con la duda o con la fe. Tú escoges si te mueves desde el miedo o desde la claridad. Nadie lo escoge por ti. Y cuando combinas esa mentalidad positiva con un propósito claro, no uno prestado, no uno impuesto, sino uno que nace de adentro, te blindas de convertirte en un barco a la deriva. Te vuelves alguien que navega con intención, aunque el mar esté picado. Roosevelt es un ejemplo perfecto de eso. Cuando llegó a la presidencia, Estados Unidos estaba sumido en un miedo colectivo que era casi palpable. La gente no veía salida, no veía futuro, no veía luz. Roosevelt no solo llegó con un plan económico, llegó con un propósito: eliminar el miedo, cambiar la conversación nacional, sacar a la gente de la oscuridad mental antes de sacarla de la crisis económica. Y eso es liderazgo puro. Cuando uno tiene un propósito tan claro, la forma de pensar se convierte en una brújula. Y eso es lo que Hill quería que entendiéramos. Que en la vida no ganan siempre los más fuertes, los más ricos o los más inteligentes. Ganan los que protegen su mente como el activo más valioso que tienen. Ganan los que eligen pensar para adelante cuando todo empuja para atrás. Ganan los que saben que las circunstancias cambian, pero el propósito, cuando es verdadero, sostiene. El éxito, en cualquiera de sus formas, es una consecuencia de cómo piensas y hacia dónde apuntas. Y esas dos cosas, aunque no lo parezca, están completamente bajo tu control. Cuando Roosevelt dijo aquella frase, de lo único que debemos tener miedo es del miedo mismo, no estaba lanzando un eslogan político bonito, estaba describiendo una realidad que él veía a diario en la cara de millones de personas. Y lo impresionante es que no lo dijo como un consuelo barato, lo dijo como una estrategia. Era su plan, su arma, su norte. Sabía que si lograba mover la mente de la gente, el país entero se movería detrás. Y tuvo razón. Esa claridad le permitió tomar control de una nación que estaba al borde del colapso emocional y económico. Roosevelt entendió que la recuperación no empezaba en las fábricas, ni en los bancos, ni en Wall Street, empezaba en la mente de cada ciudadano que había perdido la esperanza. Por eso funcionó, porque un propósito claro, cuando se repite con convicción, termina convirtiéndose en un motor invisible que mueve incluso lo que parece inmovible. Y aquí es donde la frase siembras lo que cosechas deja de ser un refrán y se convierte en una ley de vida. Porque uno puede tener el discurso más hermoso, el plan más brillante, el sueño más grande, pero si no hay esfuerzo diario, si no hay disciplina, si no hay acción, nada florece. El pensamiento positivo no sirve de nada si no está acompañado por trabajo, constancia y propósito. Lo interesante es esto: en cuanto empiezas a pensar positivamente y a moverte en dirección a tus metas, el mundo se acomoda de formas que antes parecían imposibles. No porque las cosas mágicamente mejoren, sino porque tu mente deja de sabotearte. Y ahí es cuando descubres lo poderoso que es tener un propósito real, no uno prestado, no uno genérico, sino uno tuyo, uno que te despierta, uno que te ordena la vida. Y esta idea conecta con el siguiente punto: los hábitos. Nada define más un destino que los hábitos que uno practica todos los días. Y lo curioso es que no siempre lo notamos. Los malos hábitos no llegan con un anuncio, llegan en silencio, se cuelan, se repiten y cuando menos lo piensas ya forman parte de tu identidad. La gente es experta en inventarse excusas para justificar malos hábitos. Solo esta vez me lo merezco, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Pero el peligro real aparece cuando ese solo hoy
se convierte en rutina. Cuando beber alcohol, que antes era algo social ocasional, termina siendo una válvula de escape diaria. Cuando comer de más deja de ser un descuido y se vuelve parte del estilo de vida. Cuando dormir mal se vuelve normal. Cuando dejar todo para mañana se convierte en tu manera oficial de vivir. Eso es lo que Hill llamaba ritmo hipnótico. Un concepto muy acertado es como si los hábitos, buenos o malos, te hipnotizaran y te pusieran en piloto automático. Y lo más impresionante es que esta ley funciona para ambos lados. Puedes convertirte en víctima del hábito o en beneficiario del hábito. Todo depende de cuáles alimentes. Y claro, los malos hábitos son los que más rápido destruyen. Piensa en algo tan simple como la comida. La mayoría de dolores de cabeza, de cansancios innecesarios, de irritabilidad, de falta de claridad mental, viene de lo mismo. Comer lo que no debes cuando no debes o en la cantidad que no debes. Parece trivial, pero tu cuerpo está diseñado para gritarte cuando lo estás abusando y la mente es la primera en pagar el precio. La gente exitosa lo sabe, no porque sean perfectos, sino porque han aprendido que la vida no se controla desde las grandes decisiones esporádicas, sino desde las pequeñas decisiones diarias. Y por eso se rodean de personas con hábitos positivos, porque los hábitos, tanto los buenos como los malos, son contagiosos, se pegan, se heredan emocionalmente. Un grupo define el estándar y uno termina adoptando ese estándar sin darse cuenta. Mucha gente va por la vida aceptando condiciones mediocres simplemente porque las ven repetidas en su círculo social. Se acostumbran a la queja, al pesimismo, al no se puede, a la flojera disfrazada de humor. Y no es que esas personas sean malas, no es que no se dan cuenta de que están atrapadas en un ritmo hipnótico que nunca cuestionan. Pero luego aparece el otro tipo de persona, esa que decide no aceptar lo que le tocó. Andrew Carnegie, por ejemplo, mentor de Hill, un hombre que llegó a Estados Unidos sin nada, sin contactos, sin dinero, sin un destino asegurado, pero con un propósito tan claro que en vez de rodearse de gente como él, decidió rodearse de gente mejor que él, más sabia, más disciplinada, más ambiciosa, gente que lo obligara a crecer. Carnegie sabía algo que muchos se niegan a aceptar. Tu círculo define tu destino. Puedes tener ganas de mejorar, pero si todos a tu alrededor están cómodos, siendo menos de lo que podrían ser, tarde o temprano te arrastran a su nivel. Por eso los grandes líderes, empresarios, visionarios y creadores buscan deliberadamente rodearse de personas cuyos hábitos los incomoden, los reten, los eleven. Si últimamente te sientes drenado, negativo, apagado, sin impulso, sin claridad, ¿no será que estás respirando el aire emocional equivocado? ¿No será que ya llegó el momento de encontrar un círculo que te empuje hacia adelante en vez de arrastrarte hacia atrás? Porque al final del día los hábitos no se desarrollan en soledad, se desarrollan en compañía. Miren, cuando uno habla del fracaso, la mayoría frunce la cara, porque nadie quiere recordarlo. Nadie quiere volver a ese momento donde algo que uno soñaba se cayó de golpe. Y sin embargo, ahí es donde está la clave. Si alguno de ustedes ha perseguido un proyecto con toda el alma y de repente todo se vino abajo, es muy probable que hayan tomado eso como una señal de no era para mí. Ahí es donde la mayoría abandona. Pero la gente que termina logrando cosas grandes, los que están en los libros, los que dejan huella, los que cambian industrias, los que cambian su propia vida, saben algo que la mayoría no entiende. Las caídas no son el final, son parte del camino. Y a veces lo olvidamos porque cuando uno está en medio del golpe, uno no piensa en filosofía ni en objetivos, uno piensa en el dolor, en la vergüenza, en el ¿por qué a mí? Pero cuando empiezas a estudiar a la gente que ha hecho cosas extraordinarias, te das cuenta de que todos tienen la misma historia. Tropezaron, fallaron, se equivocaron y lo volvieron a intentar. Thomas Edison es el mejor ejemplo.
Es fácil hoy mirar una bombilla de luz y asumir que el proceso fue sencillo, que el tipo se levantó una mañana, hizo un par de pruebas y ¡pum! Invento mundial. Pero no. Antes de cada invento suyo hubo docenas de fracasos, docenas de noches donde nada funcionó, donde los cables se quemaban, donde las pruebas parecían no llevar a ningún lado. Y aún así, él seguía. Edison tenía algo que muy pocas personas tienen, una terquedad espiritual, por decirlo así. Una decisión interna de que el fracaso no lo definía, sino que lo orientaba. Pudo haber miles de personas más inteligentes que él, claro que sí, pero ninguno tuvo su nivel de perseverancia y por eso está en los libros de historia, porque no se rindió cuando la lógica le decía que ya debía rendirse, porque él insistió, él se presentó, él volvió a intentarlo y volvió y volvió y volvió. Por eso, cuando hablamos de fracaso, hay que hacer una pausa y preguntarnos, ¿realmente fracasé o simplemente dejé de intentarlo demasiado pronto? Napoleon Hill entendió esto de una forma brutalmente directa. Imagínate lo que fue publicar Piense y hágase rico en plena Gran Depresión, en 1937. La gente estaba perdiendo todo, empleos, casas, negocios, fe. ¿Cómo hablas de hacerse rico en un momento así? Cualquiera hubiera dicho que era una locura, pero Hill insistió porque sabía que su mensaje no era sobre dinero, era sobre mentalidad, era sobre despertar, era sobre entender que incluso en los peores momentos la mente es el único activo que no te pueden quitar. Y mira hoy, ese libro escrito hace casi un siglo sigue en el top 10 de los libros de autoayuda más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque toca algo que no envejece, la posibilidad de que incluso cuando la vida te está golpeando, tú puedes crear una meta, puedes reinventarte, puedes levantarte una vez más. Y hay algo más que comparten los exitosos. Ven el fracaso como una semilla que si la riegas con actitud, con paciencia, con aprendizaje, termina convirtiéndose en el árbol del éxito. Suena bonito, pero es real. Cada problema trae en su interior una solución. Cada caída trae un nuevo ángulo. Cada error trae un nivel de claridad que antes no tenías. Por eso es que el autor decía que el fracaso no es más que un estado mental temporal. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que la única forma de fracasar de verdad es renunciar. Y mira la historia de Julie Krohn. A ella le decían que jamás sería jockey, que no tenía oportunidad, que los dueños de los caballos no querían una mujer, que era imposible. Y ella, en vez de pelear contra esas opiniones, adoptó un mantra sencillo pero poderoso. Sigue presentándote. Eso era todo. No se complicó, no buscó una fórmula mágica, simplemente siguió apareciendo, siguió golpeando puertas, siguió insistiendo hasta que un día, por insistencia, por cansancio, por destino o por causalidad, la dejaron montar. Y desde ese día todo cambió. No solo se convirtió en jockey, se convirtió en campeona. Fue tan grande que el USA Today la nombró una de las mejores atletas de toda la historia. Y todo empezó porque no dejó que las voces externas definieran su capacidad. No dejó que el tú no puedes se volviera su verdad. Y eso me lleva a la reflexión final. Todos, absolutamente todos, tenemos dos voces internas. La primera es esa voz fuerte, firme, que te empuja a seguir luchando, aunque estés cansado. Esa voz que te recuerda que todavía tienes algo para dar. Esa voz que te dice, hazlo. Y la otra es la voz de la resignación. La que te dice, ¿para qué? Ya no más, no vale la pena, no funcionó. Las dos voces viven dentro de nosotros. Las dos se asoman. Las dos quieren ser escuchadas. Pero solo una te construye. Solo una te acerca a tus sueños.
Solo una te mantiene vivo por dentro. La buena noticia es que tú puedes elegir cuál escuchar. Puedes elegir alimentar la voz positiva y dejar que la negativa se apague. Puedes elegir reconocer tus miedos sin dejar que te paralicen. Puedes elegir quedarte en el suelo o levantarte una vez más. Puedes elegir seguir tu plan, aunque desde afuera parezca que nada está cambiando. Porque cuando eliminas ese miedo que te detiene, cuando fortaleces tu actitud mental positiva, cuando vuelves a levantar tu propósito, cuando decides que un fracaso no te va a matar, ahí es cuando la vida cambia. Ahí es cuando se abre la puerta que parecía cerrada. Ahí es cuando descubres que siempre estuviste mucho más cerca de tus sueños de lo que pensabas. Y entonces, sin darte cuenta, un día despiertas y lo que antes era un fracaso, ahora es parte de tu historia de éxito, una historia que solo tú podías escribir.